se mantiene igual, no se modifica, siempre va a ser mesencéfalo y no se modifica nunca. Inclusive en el cerebro ya normal, ¿está bien? Porque se estudia. El romboencéfalo también se divide en dos porciones. Una porción más craneal, ¿está bien? Que es el metencéfalo, y una porción más caudal, que es el mielencéfalo. Y cada vez que ustedes escuchan la palabra miele, quiere venir de médula, ¿está bien? O sea que es la parte que está más pegada a la médula. Ahí tienen 5 vesículas ahora, ¿está bien? A partir de estas vesículas van a nacer los elementos constitutivos del cerebro del adulto. Entonces dijimos, el prosencéfalo, lo que queda en el centro es el diencéfalo, que ahí van a tener después el origen de los núcleos de la base y demás, o sea, de la sustancia gris profunda, motora profunda, y las vesículas telencefálicas van a dar origen a los hemisferios primitivos, los hemisferios cerebrales del adulto. ¿Está bien? El mesencéfalo siempre queda igual, no se modifica nunca. Y el romboencéfalo tenemos el metencéfalo por un lado, que va a dar origen a la protuberancia, a los pedúnculos cerebelosos y al cerebelo, y el mielencéfalo, que va a dar origen a lo que es bulbo y el nacimiento de la médula chica. ¿Les queda claro? O sea, de ahí deriva cada porción. Entonces, si agarramos un embrión y lo partimos al medio, hacemos un corte sagital y lo vemos, estamos viendo al lado derecho, encontramos, esto está plegado también, ¿no? Vemos el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo, las 3 vesículas primitivas. No es un tubo, está clarito, no es un tubo. Ahí ven que hay un agujerito, ¿está bien? Que se está yendo para el lado izquierdo. ¿Sí? Del lado izquierdo tiene un globito, ese es el hemisferio primitivo. Está naciendo la vesícula telencefálica. ¿Entienden esto? Esto es un poco más evolucionado. Entonces ya tengo el prosencéfalo con el telencéfalo del lado izquierdo, como yo lo estoy viendo al lado derecho, el diencéfalo, donde va a estar el origen de los núcleos basales, y ese agujerito que comunica las dos cosas no va a ser nada más ni nada menos que el foramen o conducto de Monro. ¿Está? Es decir, que si yo estoy acá en el diencéfalo y eso es una cavidad y acá el líquido cefalorraquídeo es el tercer ventrículo. No hay mucho misterio. El mesencéfalo siempre queda igual y el romboencéfalo vemos cómo está creciendo el metencéfalo desde arriba, que va a dar origen al cerebelo, esto después se va a plegar más y va a cubrir al cuarto ventrículo por acá atrás, y el mielencéfalo que va a dar origen al pulmón. Así que lo que está sucediendo un poco es esto ya es una visión 3D si quieren. Esto es el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Mire que todavía tiene azul ahí, ¿por qué? Porque le dije que no se cerraba nunca. ¿Está bien? No se cierra el cuarto ventrículo, se pliega y se tapa después por el cerebelo. Esta es la vesícula telencefálica, que todavía es chica, esto después crece y tapa todo. De hecho, cuando yo veo el cerebro del costado, no veo el tronco. ¿Está bien? Porque está tapado completamente por la vesícula telencefálica, que crece muchísimo. Esa capacidad de crecer tanto en una cavidad inextensible como el cráneo hace que se tenga que plegar, y de ahí aparecen las circunvoluciones y las lobulaciones. ¿Está bien? Tengo que meter algo agrupado en un lugar relativamente chico, si no necesitaríamos, por la cantidad de cerebro que tenemos, una cabeza así. No la podríamos sostener. No podríamos nacer tampoco, porque la rompemos toda, mamá. ¿Entiendes? Otra cosa que se nota acá, bueno, esto es el diencéfalo, este es la vesícula telencefálica izquierda, este es el mesencéfalo, el romboencéfalo, y vemos la salida de los pares craneanos. ¿Está bien? Los pares craneanos están en amarillo. ¿Sí? Si ustedes ven, el primer y segundo par, es decir, el factor óptico, no son verdaderos pares craneanos, son proyecciones, son tractos, por eso no están en amarillo. ¿Está bien? Los pares craneanos verdaderos son estos, del tercero al 12º par. Todos tienen un origen aparente en el tronco del encéfalo, y eso es lo que define un par craneano en realidad, que tenga su origen aparente en el tronco del encéfalo. Como verán, el primer y segundo par no nacen en el tronco, uno está saliendo del encéfalo, otro está saliendo prácticamente del prosencéfalo. ¿Está claro? Bueno, es decir que pasamos de ese tubito a ir plegándonos hasta que tenemos este cerebro que empieza a cubrir absolutamente todo y tapa completamente al resto de la estructura.
Este dibujo es importante porque nos va a marcar qué pasa con los ventrículos laterales. Abrí. Nos marca qué pasa con los ventrículos laterales, porque pasamos de ser un tubo, ese tubo hace las 3 vesículas, ¿lo notan bien? Esas 3 vesículas empiezan a crecer, empieza a crecer una prolongación hacia afuera, y acá ya tenemos lo que está en violeta es el prosencéfalo con el tercer ventrículo, que es lo que queda, digamos, la parte del sistema ventricular que queda en el diencéfalo, el foramen de Monro y el ventrículo lateral, que va a ser el contenido, digamos, de conducto de las vesículas telencefálicas, el hemisferio primitivo. El mesencéfalo queda como está, y ahí lo llamamos acueducto mesencefálico de Silvio, es decir, que si ustedes están en el mesencéfalo, la parte del sistema ventricular es el acueducto mesencefálico de Silvio, y lo que es el rhomoencéfalo, que era la parte que no se cerraba, es el cuarto ventrículo, así que no hay mucho usted. Claro, y lo mismo van a ver acá. Por lo tanto, desde tienen un corte axial y ven que está en el diencéfalo, es tercer ventrículo. Ahí busquen los foramen de Monro porque esto los va a llevar hacia los ventrículos laterales. ¿Está bien? Después los ventrículos laterales van a tener sus prolongaciones, ya lo vamos a ver más adelante, en base a hacia qué lóbulo va. La frontal hacia la prolongación frontal, la occipital. ¿Está bien? Esto es lo que le explicaba del tubo neural. Otro dato, esto que ven acá es un corte del tubo neural primitivo, entonces van a ver que esto es dorsal y esto es ventral. El crecimiento de la sustancia gris hacia los costados, este es el conducto del epéndimo, ¿está bien? Pues estas son las células ependimarias. La vamos a dividir en la parte ventral y en la parte dorsal. Lo que está en celeste son las placas salares, y siempre las placas salares van a dar origen sensitivo. ¿Está bien? Y lo que está en rojo son las placas basales, y siempre lo basal o ventral es motor. Hola. Hola. Si ustedes hacen un corte de médula, es este un corte de médula del adulto, van a ver que la parte anterior o ventral, estas prolongaciones grandes que tenemos acá, derivan de las placas basales, por lo tanto son motores, este es el asta anterior o motor de la médula. Y el asta posterior es sensitiva. ¿Por qué? Porque el origen es este. ¿Les queda claro esto? ¿Por qué es importante? Porque cuando voy al cuarto ventrículo, y probablemente tengan un cuarto ventrículo abierto, y le muestren el cuarto ventrículo así en un pinche, venga docente y le diga, a ver, decime, este núcleo que está acá, que se ve porque todos los núcleos dejan una impronta en el cuarto ventrículo, dejan un abombamiento. Terminencia T, ¿no? ¿Recuerdan? Sí. Eso que ustedes ven ahí son la representación, el engrosamiento en el piso del cuarto ventrículo sobre, digamos, la célula ependimaria, acá, de los núcleos que están abajo. Como el cuarto ventrículo no se termina de cerrar y queda abierto, lo que yo estoy viendo hacia dorsal, o sea, la parte que queda abierta es dorsal, es como abrir la médula y abrirla así. ¿Se entiende? La abro desde atrás. Entonces, lo que me queda en el centro es lo que deriva de las placas basales, por lo tanto es motor. Es decir, que cuanto más hacia línea media estoy, es motor. Y lo más periférico es sensitivo. ¿Está claro? Entonces ustedes dicen, a ver, tenés en el brazo en medio, en el cuarto ventrículo, y al lado tenés una eminencia. ¿Está bien? Decís, che, esto puede ser puede ser la parte sensitiva, el núcleo sensitivo del trigémino. No, está pegado al centro, tiene que ser la parte motora de boca. ¿Se entiende? Ahora, si tengo lateral, sí lo sensitivo. ¿Está claro? Esto se llama sistematización de los núcleos en el tronco del C. Y se mantiene eso a lo largo de todo el neurovenir. En particular, acá es así, porque el cuarto ventrículo, vuelvo a repetirles, es una médula abierta. ¿Les queda claro? Bueno, un poco más para que los plegamientos, no calienta. Esto es exactamente lo mismo, de donde iban para cada parte, que ya lo hablamos. Hasta que tenemos el tronco. Este es un tronco que estoy viendo desde atrás. ¿Bien? Cuando lo veo de atrás y del costado, un poquito del costado, veo el mesencéfalo, que es esto, yo me voy a dar cuenta que es el mesencéfalo porque adelante tengo los pedúnculos cerebrales. Eso es lo que se ve ahí. Y atrás tengo los tubérculos cuadrigémenos que generalmente se ven muy bien. Arriba de eso veo esas dos eminencias grandotas, eso es parte del diencefálico. ¿Está bien? Eso es parte del diencéfalo. ¿Se entiende? El diencéfalo podemos decir que es el tronco, es la continuidad del tronco en el cerebro. ¿Está claro esto?
Inclusive es así desde el punto de vista funcional. Y muchas funciones del tronco siguen en la parte diencefálica. Este es el cuarto ventrículo abierto. Está abierto porque siempre está abierto. Lo que pasa es que sacamos el cerebelo, por eso no lo vemos. Así que para sacar el cerebelo tuvimos que cortar los pedúnculos cerebelosos. Los pedúnculos cerebelosos son tres: el superior, medio y inferior. Es una boludez de dónde viene. El superior, ¿de dónde viene? Del mesencéfalo. El medio de la protuberancia y el inferior va en el uno. O sea, no tiene mucho sentido, es muy fácil. El más chiquito es el inferior. El más grande es el que viene de la protuberancia, que es el medio. A través de ello discurren fibras de conexión entre lo que va a ser el cerebelo y el resto del tronco. ¿Está claro? Y acá ven las eminencias estas que tienen el cuarto ventrículo, que son las columnas. Recuerden, entonces las columnas más cerca de línea media son motoras. Y las que están más hacia afuera son sensitivas. ¿Les queda claro? Sí. O sensorial, ¿no? Otro de los datos que veo, esto es la glándula pineal, estos son los brazos conjuntivales, ¿está bien? Esto es los tubérculos geniculados, ¿está bien? Superior e inferior. El único par craneal que yo voy a ver saliendo de atrás es el patético o cuarto par, que lo veo al lado de la válvula de Vieussens, que es esta, ¿está bien? O lo mismo que decir, esta es la válvula de Vieussens, o bien por debajo de los tubérculos cuadrigémicos. Cuando salen, abrazan, se van para adelante y están abrazando al mesencéfalo sobre un surquito que va entre el mesencéfalo y la protuberancia. Yo digo con esto para subir, que ven un pedacito de nerviosito pasa por ahí y el color viene es el cuarto. ¿Bien? El tercero, lo voy a ver de la parte de adelante, ahora lo vamos a ir ahora. En la cara lateral de la protuberancia, ahí viene saliendo el trigémino. Es muy simple de ver, lo que pasa es el quinto par, es muy simple de ver. Y ya en el surco volumen protuberancial vamos a tener, este es el quinto, vamos a tener el sexto en la parte más anterior y a los costaditos 7 bis y 8. ¿Está bien? Esto es la oliva vulvar con el surco retroolivar, porque estoy viendo atrás, allá se ve el preolivar, y voy a tener los otros pares cranianos bajos, que después lo vamos a ver. ¿Le queda claro esto? Sí. Cuando lo veo de adelante, un poquito desde abajo, así como para ver la base del cerebro, encuentro. Esto es el lóbulo frontal, la base del lóbulo frontal. Pegado ahí, que no son verdaderos pares craneanos, entonces el olfatorio. Cintilla olfatoria con las dos hemicintillas. Por detrás es un espacio que se llama espacio perforado, ¿no? Que tiene el estato privado, espacio perforado anterior. El posterior está acá atrás. ¿Está bien? Está por detrás de los tubérculos mamilares. Esto que está acá son las cintillas ópticas. Este es el quiasma, este es el infundíbulo. Si yo me vengo un poquito más acá voy a tener la hipófisis. ¿Está bien? Y esto es de los tubérculos mamilares. Por detrás de los tubérculos mamilares, entonces ahí tengo el espacio perforado posterior. ¿Quién perfora esto? Arterias chiquititas que salen del polígono de Willis o de la carótida interna. Y esas arterias son las que van a ir a irrigar toda la sustancia gris profunda, es decir, los núcleos de la base. Este irriga la cápsula interna, el lenticular, el globo pálido, el putamen. ¿Está claro? Son todas arterias que se llaman tálamo estriadas, porque van al tálamo, el núcleo estriado, o lentículo estriado, porque van al lenticular y al núcleo estriado. Así que son las dos que hay. Tálamo estriado y lentículo estriado. Son grupos de arterias. Claro, a veces hay una sola que da todas. No importa, eso pues ya es muy fino. Esto es mesencéfalo, por lo tanto, esto lo estoy viendo delante, es el pedúnculo cerebral. Por acá pasa o viene, transcurre la vía piramidal. ¿Está claro? Yo corto ahí, lo dejo sin movilidad de mi cuerpo del lado contralateral. ¿Me queda claro? Este es el surco entre lo que es el mesencéfalo y la protuberancia. ¿Está bien? O sea, mesencéfalo protuberancial, llámenlo así, es muy simple. Y en la línea media delante el tercer par. Ahí lo ven. Los pares generales están en orden. Acá no están el 12, está el tercero. Voy el cuarto. Entonces acá tienen el tercero y este es el cuarto que venía desde atrás. Abrazando, si quieren, la parte final de los pedúnculos cerebrales. Este es el quinto en la cara lateral, este es de la protuberancia. Eso que dice un canalcito se llama canal basilar. ¿Por qué? Porque esa apoya la tela basilar. Revoludo. Surco bulbo protuberancial, es este que está acá, y tengo hacia el centro, si este es tercero, este es cuarto, este es quinto, este es sexto. Al lado, el centro, 7 bis y 8. Esta es la oliva vulvar, 9, 10, 11,
Mesofaringeo, neumogástrico espinal y por delante lipoloso. Cortito, vamos viendo lo que estoy dando. Acá en el medio, ¿está bien? Esas son las clavas, famosas clavas. Y acá, un poquitito ya por debajo de esto que es el bulbo, un poquitito por debajo acá, tenemos la descruzación de las pirámides, ¿sí? La descruzación de la vía piramidal. Lo que venía por acá, una parte queda, se cruza antes, una parte de la vía piramidal se cruza antes, ¿para qué? Para ir a buscar los núcleos motores de los pares craneanos. ¿Claro? Recuerden, todos los pares craneanos motores reciben información del hemisferio contralateral. Todos. Algunos de los dos lados. El ejemplo de eso es el facial. El facial tiene dos núcleos, uno superior y uno inferior. Claro, vamos a centrarnos en los núcleos del facial del lado derecho. Uno superior, uno inferior. El nervio facial del lado derecho, cuando sale, va a mi cara del lado derecho. Claro, si yo corto el nervio facial, no puedo mover la totalidad de la cara, no puedo. Me queda el ojo abierto. Claro, ¿por qué me queda abierto? Porque el motor ocular común que está funcionando, el elevador del párpado tiene más tono que el auricular que me lo cierra facial. Entonces me queda el ojo abierto y la boca se me desvía contra el lado contralateral y esta no la puedo mover porque este lado de los músculos auriculares de los labios tiene más tono y me tira para allá. ¿Se entiende eso? Sí. Ahora, yo analizo parálisis facial periférica, toda de mi cara, ¿claro? Y es porque se corta el nervio, punto. En cualquier punto de su trayecto. Puede ser dentro del oído, antes de entrar al oído en el ángulo punto cerebeloso, ni bien se abre el oído porque tiene un cáncer de parótida, un cuchillazo, lo que sea. Ahora, si yo tengo una parálisis facial que me afecta solamente la parte inferior, tengo que pensar que la lesión está en el cerebro o en la parte del sistema nervioso central, ya no periférico. Porque tengo dos núcleos. El núcleo superior recibe de los dos hemisferios. Es decir, siempre del contralateral, o sea que estoy en el lado derecho, siempre del contralateral, pues sí, que todos los pares craneanos reciben del contralateral siempre, pero el superior recibe también del homolateral. ¿Está clarito? El inferior solamente del contralateral. Es decir, que yo tengo un daño en el área motora primaria del lado izquierdo, en el sector donde está representada la cara, que es lo que me va a mover la cara. Vienen las fibras, van a los dos núcleos, el núcleo superior también recibe este. Por eso, la pared facial central solamente es del córtex inferior. ¿Está clarito? Sí. ¿Me queda claro? Y esto es un poco esquema de cómo los núcleos que son más centrales, que son el rojo, son los motores, y los que están en celestito son los sensitivos sensoriales que están más afuera. ¿Está bien? Lo mismo pero visto del costado, no importa. Cerebelo. ¿Qué tengo que hacer cerebelo? Los pedúnculos, de 4 pavadas, las divisiones estas con el corte axial a nivel del vértice, que todo el mundo lo ha visto, sabiendo decir declive, folium, tubo, lobillo central, esa bolera la tienen, más o menos la tienen que manejar. Esto es buscarlo en algún atlas y está en todos lados. Y después así a grandes rasgos del cerebelo, les digo porque no tenemos muchos preparados, no tenemos ninguna de las cátedras tiene un preparado exacto donde se vea perfecto y vos estés seguro, un corte sagital por el pase por la línea media del vértice donde vos digas, este es el declive, este es el es que te pinchan eso, es porque está mintiendo un poco el que lo pinchó, ¿bien? No se ve muy bien, eso se ve bien en resonancia, se ve bien si secás, si tenés un preparado hermoso, divino ahí en el momento, pero es muy difícil de que lo podamos ver bien. Pero sí te pueden decir, bueno, te ponen un pinche acá y te dicen, mira, este es el lóbulo superior del cerebro. ¿Se entiende eso? Sí. Y las divisiones más o menos, pero muy por arriba. Y si ven un núcleo que está pinchado, tiene un cerebelo cortado y ven algunas cositas ahí por ahí, y es el dentado, el poliforme, castillo, también son los núcleos que hay en ese sector. ¿Está claro? Sí. Entonces, lo revisan después en el atlas y lo ven. Pero es más o menos para que se vayan ubicando. Las divisiones de teoría pura, lo que es el paleo-cerebelo, el arquicerebelo y el neocerebelo, es teoría pura. Pero más o menos, esto es visto de adelante, fíjense, que lo que corresponde al nódulo, que el nódulo siempre es central, y el flóculo, que es lateral, es el arquicerebelo, lo más primitivo, lo más viejo. ¿Está claro? Después tenemos lo que acá, esta parte superior e inferior, que estas son las amígdalas cerebelosas, pertenecen a esta parte anterior, que es el lóbulo anterior del cerebelo. Acá lo estoy viendo de arriba, y acá lo estoy viendo de adelante.
Es el lóbulo anterior, es esto que usted ve en este color. ¿Está bien? Y el resto del cerebelo es el lóbulo posterior, es lo más grande del lóbulo posterior, y pertenece al neocerebelo, que es la parte nueva del cerebelo. Nosotros tenemos un cerebelo muy desarrollado respecto de otros bichos. ¿Por qué? Porque somos casi los únicos que caminamos en dos patas, entonces necesitamos más equilibrio que cualquier otro bicho. Si la coordinación que tenemos que tener entre vista, oído y propiocepción, que se da en el cerebelo para tener la postura y poder movernos con libertades, necesitamos un cerebelo grande. Por eso está más evolucionado que el resto de los animales. Ese neocerebelo entonces es muy grande por eso y ocupa todo ese lóbulo posterior del cerebro. ¿Les queda claro? El límite entre el lóbulo superior y el lóbulo anterior y el posterior es el surco vida, sí, qué sé yo. Esto es lo mismo visto desde atrás. No tenemos mucho, pero bueno, sí se puede encontrar con un tronco, por ejemplo, y que el docente les vuelvo a repetir, le diga, che, ¿qué núcleo te parece que es? Y bueno, al menos decirle qué motor, porque está cercano a la línea media, y pensar, lo único que tengo, si estoy en el cuarto ventrículo, si estoy más arriba, protuberancia, si estoy más abajo, es bulbo. Si vos estás más arriba, le estás pinchando bien arriba, y vos le decís que es el núcleo motor del 12º par, es un boludo, porque el 12º par está abajo. ¿Entiendes? Los que estás arriba y es del quinto. Nos queda mucho misterio. ¿Entienden esto? Ahí les digo donde si no tenemos ciertas cuestiones generales, después nos cuesta pensar también. Bueno, ¿qué pasa con la configuración externa? El cerebro tiene sus características: 16 centímetros de largo, 14 de ancho, unos 2 centímetros de pesado, no importa lo que pesa un poco más el que la mujer. Está lobulado y tiene 6 lóbulos. El lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, el lóbulo temporal, el lóbulo de la ínsula, que no lo veo en la cara externa porque tengo que abrir, levantar el lóbulo frontal y bajar el temporal. Y tiene otro lóbulo porque la lobulación, aparte de ser anatómica, que no siempre respeta límites anatómicos, es también funcional. Los lóbulos tienen una característica funcional particular. Así que este sexto lóbulo es el lóbulo límbico, que pertenece al sistema límbico. Regulación de emociones, el terror, también el miedo, la ira, todo lo que nos permite nuestro cerebrito animal, digamos, está en ese lugar. Después con el lóbulo frontal lo inhibimos, lo paramos un poco. Pero somos animales, recuerden esto. Si yo le agarré y le empiezo a pegar, tiene dos opciones: o corre o trata de enfrentarme. No va a hacer otra cosa. No es así, sí, pegame, papá. No. Esa respuesta que va a tener ella va a estar relacionada con el sistema límbico. Y después el loco le digo algo, le digo, qué lindo bebecito. Y me empieza a cagar a trompata, loco el plato. Esto porque no tiene inhibición de su sistema límbico, todo lo contrario. Bueno, entonces el lóbulo frontal, ahora vamos a ver dónde lo vamos a ubicar. Recuerden que estos tienen surcos que me dividen, circunvoluciones. Es muy probable que algún docente le agarre un cerebro, le agarre el lóbulo frontal y diga, ¿qué circunvolución es esta? Y vos tenés que ir regulando. No es difícil, es simplemente hacer un esquema muy tonto, ¿saben? De cómo son. Dibujen los surcos y automáticamente le quedan dibujadas las circunvoluciones. Y se estudia de esa forma. Si ustedes dibujan el lóbulo frontal, ahora vamos a tratar de ver, dibujan un surco acá, otro surco acá y un surco ahí, le queda la circunvolución frontal superior, media inferior y la vertical. ¿Está clarito? O sea, tienen que buscar 3 líneas. O sea que es muy tonto. Tienen que practicarlo. ¿Sí? Lo mismo pasa en el resto. O sea, vos agarras el lóbulo temporal en la cara externa y buscas 2 líneas nada más. Y te quedan las 3 circunvoluciones, superior, media inferior, o primera, segunda y tercera. Chao, terminó la historia. ¿Les queda claro? De la forma que se estudia esto. Que sepas cuántos surcos hay y automáticamente les salen las circunvoluciones. Si van a la parte inferior, dibujan un H y les queda perfectamente todo dibujadito. Bueno, el lóbulo frontal lo vamos a separar del resto por este surco que se llama surco central o surco de cisura de Rolando. La cisura, las características que tiene son un poco más profundas que los surcos. ¿Está bien? Y por eso me ayudan a dividir. No siempre están así, en este caso no están así, no es que
el surco de Rolando es realmente una cisura porque es más profunda, sino porque es un límite funcional muy claro. Por delante tengo el lóbulo frontal y por detrás tengo el lóbulo parietal. Y el lóbulo frontal, esa cisura me marca dos límites funcionales muy diferentes, porque lo que está por delante es motor y lo que está por detrás es sensitivo. ¿Está claro? ¿Cómo me doy cuenta que es la cisura de Rolando o surco central? Dos formas. Al cerebro así abierto, lo que tengo que buscar es que nazca de bien arriba. ¿Está bien? Si ustedes ven esta es inconstante, sé que este surco no puede ser, ¿está claro? Que nazca de bien arriba y que no llegue a contactar a la cisura de Silvio. Si contacta a la cisura de Silvio, como esta, no es. ¿Se entiende? De esa manera más o menos me doy cuenta. Otra, no piense que la cisura de Rolando, por dividir el lóbulo frontal del lóbulo parietal, está muy adelante. Bueno, dice, la frente está acá. Ojo, no, el lóbulo frontal llega hasta por acá atrás. ¿Está claro? Si quieren y tienen el cráneo al lado, busquen la sutura coronal. La sutura coronal, si ustedes la encuentran, la sutura coronal estaría por acá, tienen 3 centímetros para atrás, está el surco central. Entre 3 y 5 centímetros para atrás. ¿Está claro? Y con eso, si tienen el cráneo, se pueden más o menos ubicar. Y decir, de acá para allá, luego después hagan la característica que le dije. Nace bien arriba, es más, viene desde la cara interna, es interrumpida de la cara interna y no termina a contactar a la cisura de Silvio. ¿Está? ¿El para mí? No importa. Y él lo tienen de marcado. Tienen las 3 circunvoluciones, superior, media, inferior, donde hay la circunvolución frontal ascendente, que esa es el área motora primaria. Esta circunvolución que tienen ahí tengo concentrada la función de área piramidal. ¿Está claro? Es decir, que yo toco ahí o daño ahí, tengo una hemiparesia contralateral a este sector donde estoy dañando. ¿Se queda claro? Desde la cara interna la voy a marcar ahí. ¿Por qué no marco esto? O sea, acá está el surco, ¿lo ven? En la continuidad del surco ascendente. ¿Por qué no marco esta primera circunvolución? Porque no pertenece al lóbulo frontal. Eso es esa circunvolución, que se llama circunvolución del cíngulo, pertenece al sistema límbico, al lóbulo límbico. Este es el cuerpo calloso, ¿está bien? Con su pico, cuerpo, rodete, la rodilla en la punta, qué sé yo. Pero esta circunvolución, que constante, aparte se dan cuenta que tiene un surco bien limitante por afuera para dividirlo del resto, eso es lo que se separa muy bien en la circunvolución del cíngulo y desde otro lóbulo. Por eso les marco el lóbulo frontal, acá no hasta ahí. ¿Les queda claro? ¿Qué pasa con el lóbulo parietal? El lóbulo parietal es un poco más difuso para entenderlo. O sea, el borde superior e inferior lo limito bastante bien, teniendo en cuenta que la cisura de Rolando para atrás es lóbulo parietal. ¿Está bien? El problema está en la parte inferior, como en la parte anterior no hay problema porque tengo la cisura de Silvio. Cuando se termina el lóbulo de la cisura de Silvio, continúa un poco ese lóbulo parietal. O sea, no es frontal. ¿Está bien? Esa continuidad que tiene hacia atrás es una circunvolución que se llama el pliegue curvo, porque justamente es un pliegue, es una curva alrededor de el eje, digamos, que sería la cisura de Silvio. Y ese límite es bastante impreciso entre lo que es el parietal y ese temporal. No está claramente definido. El borde posterior, que me lo separa en la horizontal, sí, pero desde la cara interna. De la cara externa no tengo mucha forma, pero hay unas cisuras que se llaman perpendiculares, que acá se llama externa y externa. También es un poco el límite entre parietal y occipital es esta continuidad de esta línea, porque sí se viene de la cara interna, pero vamos a ver. Claro, así que ahí me quedan los globos parietal. Punto. Tiene también la circunvolución, trazo un surquito acá, un surquito así medio curvo, y ahí tengo las circunvoluciones que necesito. Cuando lo veo de atrás, veo que acá sí se marca bien porque esta es la cisura perpendicular interna que me delimita muy bien del lóbulo occipital. Pero del lado afuera, no tanto. ¿Les queda claro? Y de vuelta lo mismo. Esto no es lóbulo parietal. Esto pertenece a la circunvolución del cíngulo. El lóbulo occipital, les decía que no lo puedo dividir muy bien, ¿está bien? Y es íntimamente relacionado con la vista, punto, lo vamos a dejar ahí.
Desde la cara interna sí lo delimito bien. Y acá en la base hay un límite bastante impreciso entre lo que es la base del temporal con lo que es la base del occipital. Es decir, que yo lo miro de abajo, si estoy bien atrás es occipital y si estoy un poco más adelante es temporal. Así que hay que tener ahí algún cuidado. Nadie le va, si va a poner un pinche, le va a pinchar por el medio. Bueno, el lóbulo temporal lo delimito muy bien hacia adelante y hacia arriba porque está dividido por la fisura de Silvio. Hacia atrás tenemos el mismo inconveniente que para definir los otros lóbulos. De la cara externa, 3 circunvoluciones, superior, medio, inferior, con 2 surcos. No hay mucho misterio. Desde la cara inferior, como la cara inferior está mirando hacia adentro, puedo decir inferior interna, así que yo lo miro de abajo, lo tengo que mirarlo de adentro prácticamente. Porque está así, ¿entiendes? Está así. Está así. Entonces si yo lo miro desde adentro, ¿está bien? Cuando miro desde abajo, más o menos es lo mismo. Y nos quedan otras 2 circunvoluciones, tiene 5 en total. La quinta, que es la más interna, si yo la continúo, voy a tener el uncus del hipocampo. En la quinta circunvolución temporal, la punta es el uncus del hipocampo. El uncus del hipocampo va a tener que, lo van a ver muy pegadito al mesencéfalo, al pedúnculo cerebroso, al pedúnculo cerebral. ¿Entienden? Es claro, muy pegadito, o sea, pegado prácticamente tocándolo. Y muy pegadito también a eso, la salida o emergencia del tercer par. ¿Por qué es importante esto? Primero, que se ubiquen. Segundo, desde el punto de vista clínico, esto explica por qué un tipo le pegamos un palo en la cabeza, con la moto, lo que sea, y tiene un hematoma extradural que está comprimiendo, ¿está bien? Y está desplazando el cerebro, presionándolo hacia la línea media. Lo primero que va a tener, el primer signo, aparte de estar en coma y todo eso, es la midriasis del ojo derecho. Por ejemplo, si es del lado derecho, del lado homolateral. ¿Y eso es por qué? Porque el cerebro está comprimido, el lóbulo temporal empuja hacia adentro, la quinta circunvolución temporal empuja hacia adentro, el uncus del hipocampo pega sobre el nacimiento del tercer par y afecta al tercer par. Como para ir pasa la vía iridoconstrictora, pierde la contención de la pupila y entonces van a ver una midriasis, el ojo dilatado, del lado de la lesión. Y por eso ustedes clínicamente dicen, mira, este debe tener un hematoma tremendo de ese lado que descomprimió rápido porque se nos muere. ¿Está claro? Por eso, a ver, si yo quisiera pincharles a ustedes el uncus del hipocampo, hago un corte axial donde tengamos, porque de práctica está bueno, el uncus del hipocampo y al lado del tronco. ¿Está claro? Porque es un lindo lugar para saber si ustedes están ubicados, orientados, donde estamos parados. Más que nada también con la aplicación clínica que les acabo de decir. El lóbulo de la ínsula, para verlo no nos queda otra que levantar el frontal y bajar el temporal. Si me tengo que meter en el espesor de la fisura de Silvio. ¿Está bien? Tengo que abrir la fisura de Silvio para verlo. Así que la única forma es esa. Tiene una forma de manito, ahora creo que tengo una diapositiva para ver. Y la circunvolución interna, digamos, lo relacionado con el sistema límbico, bueno, acá tienen de vuelta la regulación, la pavada, ahí tienen esa manito que yo les decía, ¿está bien? Que es el iconodito, que es el lóbulo de la ínsula. Es el lóbulo profundo que para verlo tengo sí o sí que levantar el frontal y bajar el temporal. Listo, gracias. Cuando hago esto, cuando se hace esta maniobra, y tiene la vasculatura, es el lugar donde transcurre la arteria cerebral media, porque estoy en el base silviano. ¿Se entiende? Entonces, ahí tengo la arteria silviana, la arteria cerebral media, como quieran llamarla, es decir, que es la maniobra para ver la arteria cerebral media. Después la arteria cerebral se va a ramificar en toda la cara externa del cerebro, pero la voy a ver viniendo desde ahí. Y acá en la profundidad voy a ver el polígono de Willis. Se lo voy a mostrar. Desde la cara interna, aparte de las circunvoluciones que hoy les marcamos, que le dividimos una por una, y la circunvolución del símbolo, que forma parte del sistema límbico, tengo el cuerpo calloso, una conexión interhemisférica, fibras de asociación, ¿está bien? Con el pico, rodilla, cuerpo y rodete. Una vez que tengo eso por debajo voy a tener el septum lucidum. La base del septum lucidum va a ser esto, que es el cuerpo del trígono. Ahora lo voy a mostrar más con detalle. ¿Qué pasa con el cuerpo del trígono? Para que entiendan, estoy sobre la línea media, estoy cortando justo en el medio, por eso estoy viendo un hemisferio derecho completo. ¿Bien?
Por debajo de eso, acá lo que ven es plexo coroideo, que es muy normal de ver, y esto estoy dentro del tercer ventrículo. ¿Está claro? Las paredes del tercer ventrículo, es el tálamo, por lo tanto, eso que veo ahí es el tálamo justamente. ¿Está bien? Esto es tálamo. Como arriba del tálamo, así montado, si el tálamo es una cosita redonda, montado arriba del tálamo, está el caudado. Eso que veo ahí, ¿lo ven? Sí. También en la pared lateral, en la pared que tiene, la pared lateral del tercer ventrículo, eso es el caudado. ¿Está bien? Sería el cuerpo si quieren. ¿Está bien? ¿Les queda claro? Es decir, que si ustedes tienen un pinche con un tercer ventrículo abierto, está así, está viendo el tálamo. Y si tienen alguna conexión ahí, ese ojito del pajarito este que está acá, ese ojito es la comunicación gris intertalámica, la comisura gris intertalámica. ¿Está bien? Y entonces, este es el tálamo y lo que tienen arriba es el caudado. Si están adelante es la cabeza, si están para atrás es el cuerpo. Entonces, esto sería el cuerpo del caudado. ¿Les queda claro? Por debajo de eso, esto que está acá, es el hipotálamo. El final del hipotálamo voy a tener hacia atrás un agujerito que es el que va a continuarse con el infundíbulo para ir a la neurohipófisis. ¿Está bien? Y por delante, esto que tengo acá, que es la pared anterior, se llama crista terminalis. Acá lo pinchamos, pero para que tenga una idea. Y lo que tengo ahí es el quiasma. El quiasma óptico. El quiasma óptico forma parte del piso de el tercer ventrículo también. Ese tracto, es un tracto, por eso les digo. No es un nervio, es un tracto. Forma parte del piso del tercer ventrículo. ¿Les queda clarito esto? Sí. Y así más o menos tenemos las estructuras que nos vamos a encontrar en la línea media. Haciendo un poquito de disección, cortando un poquito, vamos a encontrarnos con el resto de estructuras que pertenecen al sistema límbico. Desde la línea media. La circunvolución del cíngulo, otra vez. El cuerpo calloso, el cuerpo del trígono, pero acá les estoy mostrando los pilares. Tengo el pilar anterior, ahí, y tengo el pilar posterior. ¿Está claro? El pilar anterior, si yo lo continúo, termino en el tuberculo mamilar. ¿Está claro? Termino en el tuberculo mamilar. ¿Se acuerdan que atrás estaba el espacio perforado posterior? ¿Se acuerdan? Y si yo continúo el pilar posterior, voy hacia el lupus del hipocampo, lo ven ahí. ¿Está bien? Ahí tienen las fibras, la bollenado, canjeado, eso lo digo para que lo estudien más entre un atlas. Este es el pilar posterior del trígono y va a tener una estructura profunda que está en la profundidad de ese lupus del hipocampo, que es la amígdala. La amígdala está relacionada con el terror, el miedo, la regulación del miedo y demás. Un ejemplo boludo de eso, son todas cuestiones reflejas. De noche, acaban de ver una película de terror. A ver, me conjuro uno, bastante hinchado, pero cuando te tocan en la cosita. ¿No? Están todos cagados, están solos en su casa. Entonces, se van a dormir. Sí, concha, ¿por qué miré esta película? Porque es así. ¿Qué mierda miré esta película? No me puedo dormir, está mal. ¿Qué haces? Y prendés una mierda. Como si te fueras a hablar de algo. O sea, no te sabes absolutamente nada, pero vos prendés la luz. ¿Está claro? Luego te sentís más seguro, claro. Ahora, cuando estás así, ¿no? La luz prendida, estás alerta, y ves una sombra. Estás con la sombrita. ¿Qué haces? Buscar la oscuridad. Y es completamente irracional. Con el pensamiento que habías tenido antes, que prende la luz porque te da miedo, y después buscar la oscuridad. ¿Qué carajo? O sea, vamos a analizarlo ahora. Bueno, eso es el responsable de la vida. Primitivamente, nosotros venimos de un bichito que era tipo una lauchita, una ratita. Tenemos más que ver con la rata que con el mono. ¿Está? Esa rata en la época prehistórica vivía, así, si salía a la luz, era carne enseguida, era morir de todos los predadores que había. ¿Qué hacía? Vivía en cuevas. Por lo tanto, las cuevas son siempre oscuras, no tenía prácticamente vista y buscaba siempre la oscuridad. De noche salía, tenía muy buena visión nocturna, salía a cazarse unos animalitos chiquititos. Nosotros, como derivamos de eso, la seguridad a nosotros nos da la oscuridad.
para eso, pero no es una cuestión consciente. Conscientemente, ¿qué hacemos con el lóbulo frontal? Buscamos la luz. Pero nuestra parte primitiva, esa amígdala, nos dice buscar la oscuridad. ¿Está claro? ¿Entendieron esto? Bueno, es un poco la función del sistema límbico. Si yo me paro acá, estoy en el tercer ventrículo, ahí más o menos, estoy entrando. Pero ¿ven ese agujerito que está ahí? Una de las paredes es el pilar anterior del trígono y el otro es una parte del tálamo. Ese tiene que separarme de morro. ¿Está bien? Si yo me meto por ahí con el dedito, termino en el ventrículo lateral. ¿Entienden esto? ¿Sí? Perdón, para que se acuerden cuáles son más o menos los límites de los ventrículos. Bueno, esto visto desde abajo, tenemos en la línea media, entonces se llama, así a grandes rasgos, hendiduras de Bichat, es el nombre que tiene. Y vamos, de adelante hacia arriba, el surco interhemisférico. En la profundidad del surco interhemisférico, lo que conecta los hemisferios a ese nivel es el cuerpo calloso, sí, la parte del pico, o rodillo. Esto que tengo acá es esto es el lóbulo frontal. Yo le dije que te acuerdas que trazábamos una H para dividirlo, bueno, es la H que se ve ahí. Este es la cintilla olfatoria. Tracto olfatorio, a este nivel lo pueden llamar nervio olfatorio, que está bien. Este es el quiasma, esto ya es cintilla olfatoria, no es lo mismo que nervio. ¿Está claro? Acá ya es cintilla olfatoria. Si acá pone tracto nervio está bien, este es quiasma. ¿Cómo? Óptica, disculpad, sí. Perdón. Entonces, tracto óptico, cintilla óptica y quiasma óptico. Se me traba a veces la cosa. Esto que está acá es la hipófisis. Ahí no queda otra cosa. Atrás los tubérculos mamilares, el espacio perforado posterior, el espacio perforado anterior, el mesencéfalo cortado, alguna estructura del mesencéfalo muy simple. Tenemos los pedúnculos cerebrales adelante y atrás lo que es la calota mesencefálica. El agujerito que está ahí, ¿cuál es? El acueducto mesencefálico del cielo. Lo que me divide, digamos, el pedúnculo del cuerpo del mesencéfalo es la sustancia negra. Y cosas que están por ahí atrás son unos núcleos que están por detrás, redonditos y que son medio grisáceos, es el núcleo rojo. ¿Está bien? Ese núcleo rojo se ve más rojo en vivo, pero ya recién cortadito, ¿no? En vivo es muy difícil, en vivo mirando el núcleo rojo, pero recién cortadito lo vemos medio rojo. Pero después lo vemos de otro color, lo vemos medio gris clarito. Bueno, pero la sustancia negra siempre es negra, eso está bueno, porque nos ayuda a diferenciar. Y esos son el núcleo rojo, entonces, tiene las definiciones del hombre, muy desarrollado en el gato y demás. Así que algunos por ahí más que acá atrás, estos que son los tubérculos poligénicos. ¿Está bien? Depende de qué nivel estamos. Si estamos bien arriba serán los superiores, si estamos un poco más abajo son los inferiores. Estos que están acá son los brazos conjuntivales, ¿está bien? Con los cuerpos geniculados. Muy simple, eso es la teoría de Bichat. Atrás el rodete del cuerpo calloso. Esto es el lóbulo temporal, un poco del hipocampo, que es la quinta circunvolución temporal, que se ve muy bien ahí. Hay quinta, cuarta, tercera, que la tercera es el borde, digamos, entre lo que es cara inferior interna y lo que es cara externa. En la tercera, segunda se ve una puntita ahí, y acá atrás el lóbulo occipital del surco interhemisférico posterior. Lo anterior es este. ¿Está bien? Entonces, está, vamos delimitando las cosas, se va haciendo más fácil. Así que cuando ustedes vean preparado, van a ver una cosa así. Entonces, repasando rápidamente, cintilla olfatoria, nervio óptico o tracto óptico, quiasma óptico. Este es el infundíbulo, no veo la hipófisis, pues la sacamos, el infundíbulo. Cintilla óptica. ¿Este qué par puede ser? Miren la relación que tiene con el núcleo del hipocampo. Tercer par. Pedúnculo cerebral, sustancia negra, núcleo rojo, acueducto mesencefálico de Silvio, tubérculo colegio y un nervio que pasa por acá. ¿Cuál es? El cuarto par. Muy finito. Entonces todo se va clarificando. Lóbulo temporal, quinta circunvolución temporal, cuarta, tercera, acá en la punta. Lóbulo frontal. Listo. No hay mucho más misterio. ¿Está bien? Cara inferior. Acá lo que hicimos, le agregamos el tronco, para complicarlo un poco. Tenemos algunos preparados que son así. Entonces más o menos de vuelta lo mismo. Esta parte ya está, acá lo que se ven son los tubérculos mamilares, que se ven bien. Espacio perforado anterior, espacio perforado posterior va a estar por acá atrás. Pedúnculos cerebrales, ahí se ven bien. ¿Este cuál es? Tercer par, muy bien, fíjese la relación que tiene con el núcleo del hipocampo, rompe las pelotas con eso todo el día, porque sirve para ubicarse. ¿Está bien?
Este es la protuberancia, el canal vacilar ahí en el medio, esto es protuberancia, esto es el bulbo, perdón. Entonces tenemos quinto, sexto, ahí chiquitito, ¿lo ven? Sexto, ¿está bien? 7, 8, 7 veces en el medio chiquitito, la oliva vulvar, por delante el 12, por detrás 9, 10, 11. Listo, no hay mucho más para ver. Esto, si le pinchan ahí, ¿qué es? ¿Pedúnculo qué? ¿Cuál? Medio, porque fíjense que está viniendo de la protuberancia. ¿Está claro? Entonces el medio. El superior viene del mesencéfalo, el medio protuberancia y el inferior del bulbo. ¿Está claro? Esto es el cerebelo. Cerebelo. Como estoy en la parte anterior, esto que está acá al costadito es el flóculo. ¿Se entiende? Que se veía desde adelante el flóculo. Que si estoy en el centro y saco todo el coso, voy a ver el nódulo, porque el nódulo está en el medio. Pertenece al vermis. ¿Está claro? Pero lateral es el flóculo. ¿Les queda claro? Sí. Bien. No hay mucho más para ver. Cara externa, bueno, ya lo vimos, lo mismo pero en dibujito, pero quería que vieran el preparado porque me parece más importante. La lobulación o segmentación. Las funciones, hemos hablado de las funciones más o menos, no van a tener teoría, pero algunos le pueden preguntar. No está mal que en anatomía te pregunten, aún en el examen parcial que van a tener, que yo te agarre el lóbulo y te diga, che, ¿qué funciones tengo acá? Porque es anatomía también, La anatomía nuestra es anatomía descriptiva y funcional. No se olviden de eso. No se quejen después si te preguntan, che, ¿acá qué hay? ¿Qué función cumple? Porque te agarren el músculo y te digan, che, ¿qué función cumple este músculo? Y hace tal cosa. No sé. No es anatomía, esto sí, anatomía también. Estas son las funciones más importantes, o lo que nosotros llamamos áreas elocuentes del cerebro, que son las funciones por ahí que no se tienen que olvidar que en ese lugar tenemos esa función. Acá en la base, en la parte anterior del lóbulo frontal, tenemos las conductas, el freno inhibitorio, ¿está bien? El primer freno, el lóbulo pensante, esto no va, el lóbulo social, que decimos nosotros. Esto no va porque queda mal. Depende de donde nazcas también, porque en el medio de África, en una tribu, te comienza tu mujer y está bien. Acá no estaría. Recuerden, este es el surco central y por delante tiene en rojo el área motora primaria, por detrás el área sensitiva primaria. Acá en este nivel ahí tenemos el área de Broca, que es la parte motora del habla. Y sí, que motora tiene que ver con la parte motora, ¿está bien? Acá atrás el área de Wernicke, esto es la parte auditiva, y atrás en el lóbulo occipital la visión. Punto. De la cara interna lo mismo para cada lóbulo, y ahí en el humus del hipocampo tengo la función de la memoria inmediata. La memoria operativa, la memoria de trabajo, la memoria RAM. ¿Está bien? Que ustedes recuerden palabra por palabra lo que yo te digo para que van en una frase. Eso lo hace el humus del hipocampo. ¿Les queda claro? ¿Sí? Memoria rápida, inmediata. Esto que ven acá es el homúnculo de Penfield. El homúnculo es una representación funcional en distintas áreas. Este es el homúnculo motor. Puedo darles también el homúnculo sensitivo, porque este es el motor. Es decir, que estoy a nivel de... ¿qué circunvolución? Sí, circunvolución frontal ascendente. ¿Está bien? Por delante es un cortecito del hemisferio derecho, por delante de la circunvolución frontal, en la circunvolución frontal ascendente, por delante del surco central. Si estuviese por detrás, también tengo el homúnculo, pero ya es sensitivo. ¿Está bien? El homúnculo me está diciendo que tengo distintas funciones en distintas partes. La cara externa del cerebro, ¿está bien? De abajo hacia arriba, esto es la laringe, esto es la cara con la boca y está en orden. ¿Está claro? Es una cara simétrica, no está la oreja acá abajo. ¿Está bien? La oreja está ahí. ¿Se entiende? Después viene la manito con el pulgar grande, una gran mano, porque tenemos mucha función, necesitamos muchas neuronas para ejecutar estos movimientos que son más importantes, mucho menos para el tronco y eso que no sirve para nada, lo mismo que la colita, y una pierna con un pie un poquito más grande que el resto, colgando en la cara interna del cerebro. ¿Está bien? Función, esto por acá la funcionalidad. Esto es algo con respecto a las fibras de proyección. ¿Está bien? Fibras de proyección. Recuerden que las de proyección unen dentro del mismo hemisferio, unen algo. Y acá, eso es lo que significa proyección. Asociación une entre dos hemisferios. Perdón, estas son las comisurales. Unen entre dos hemisferios. ¿Está bien? Entonces acá lo que veo es la causa.
Esto que tengo acá arriba es la corona radiada. Esto es el cuerpo calloso que forma parte de una fibra de comisural. Y esto es cápsula interna con sus porciones. ¿Está bien? El brazo anterior, la rodilla, el brazo posterior y demás. ¿Está claro? Y esta parte más atrás, que es parte visual, forma parte directamente de lo que es, de la cápsula interna, las cintillas ópticas de Cat-Violet, o proyecciones ópticas de Cat-Violet, por ahí pasa vía visual. ¿Está? Se dice que la cápsula tiene 5 partes: un brazo anterior, una rodilla, un brazo posterior, una parte sublenticular y las cintillas ópticas de Cat-Violet. ¿Queda claro? Esto es un corte profundo, estoy en el diencéfalo. Esto es, acá tengo el septum lucidum. Esto es la prolongación frontal del ventrículo lateral. Acá atrás tendría el tercer ventrículo. Acá esto sería el foramen de Monroe. Y estoy viendo los núcleos de la base en el diencéfalo. ¿Está? Pegado a la prolongación frontal del ventrículo lateral, esto es el lado derecho, la cabeza del caudado. ¿Está bien? La cabeza del caudado, el caudado es así, es el núcleo que es así. Y acá tengo el tálamo. ¿Se acuerdan? Sí. Como yo estoy haciendo un corte en este sentido, un corte axial, estoy enganchando la cabeza. ¿Está bien? No veo el cuerpo, el cuerpo está así. ¿Sí? Este es el tálamo, y sí, era la pared externa del tercer ventrículo. Este es el lenticular, globo pálido y putamen. ¿Está bien? Sí. Esto para ver la cápsula interna, brazo anterior, rodilla y brazo posterior de la cápsula interna. Está dividiendo el brazo posterior, está dividiendo el lenticular del tálamo, y el brazo anterior el caudado del lenticular. Para que lo piensen. Es más, si ustedes le ponen un corte así, y están viendo el tálamo, y están viendo la cabeza del caudado pegado al ventrículo, y desmarcan la cápsula interna, no pongan que es la rodilla o el brazo posterior. ¿Se entiende? Porque están adelante. Están viendo la cabeza del caudado, entonces el brazo anterior. ¿Les queda claro? Y si yo les hago un corte coronal, así, que pasa a nivel del tálamo, no me pongan, y les marco la cápsula interna, me tienen que poner qué porción de la cápsula interna es. No me pongan que es el brazo anterior, es el brazo posterior. ¿Entienden? Bueno. Acá las formaciones interhemisféricas, dijimos las comisuras, por ejemplo el cuerpo calloso, que son fibras de comisurales que se llaman, unen hemisferios. Tenemos la comisura blanca anterior y la comisura blanca posterior. Recuerden que las porciones pico, rodilla, cuerpo y rodete, ¿está bien? Une ambos hemisferios. Y es esto. ¿Está bien? Acá tengo la comisura blanca anterior y tengo acá atrás la comisura blanca posterior. Difíciles de leer, no es tan fácil. Claro, pero si ustedes ven una sustancia blanca que está uniendo los dos hemisferios y no es el cuerpo calloso, entonces, o si es anterior a la comisura blanca anterior y si es posterior a la comisura blanca posterior. Por ahí la forma de darse cuenta es acá, si que esté cerca del quiasma, que es un abombamiento también, un grupo de fibras, ahí adelante del tálamo y por arriba del quiasma, y acá atrás porque tendría que estar por arriba del mesencéfalo. Está claro que es esto, esta es la comisura blanca posterior, y arriba tiene la glándula, la epífisis o pineal, la que nos ayuda a dormir, la que libera melatonina. ¿Está bien? Esto es lo mismo, bla 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 bla. Otra comisura que une los dos hemisferios es el trígono. ¿Está bien? También llamado fornix, es como lo pueden encontrar en otros libros. ¿Está bien? El trígono tiene una parte que es triangular, un cuerpo que es triangular. Si yo lo veo desde arriba es así, es triangular. Esta es la parte anterior, esta es la parte posterior. ¿Claro? De la parte anterior salen juntos, digamos, los dos pilares anteriores. Y cuando salen para adelante, ahora sí, como así acá, ¿está bien? Para que ustedes me vean, cuando sale de ahí, hace esto. ¿Está bien? Hace esto. Es como un miracito que hacen así. ¿Qué es esto? Este agujero que queda acá. Atrás tengo el tálamo. ¿Y este agujero? El mono. ¿Está claro? ¿Entendieron? Este es el mono. ¿Sabe el mono? Se va para abajo. ¿A dónde va? ¿Se acuerdan? Al tubérculo mamilar. ¿Está bien? Esto que me queda acá es el mono. De los dos vértices posteriores, adelante tenemos el vértice, lógico, ¿eh? De lo que salen los dos proyecciones posteriores. Es hacer esto, salen de ahí, van hacia atrás y van hacia buscar los lóbulos temporales.
y mi puño son las amígdalas. ¿Te queda claro? Y es lo que viene acá, cuerpo del trígono, por eso ustedes lo ven en línea media y pegado al cuerpo calloso o unido al septum lucidum, que el septum lucidum puede no estar, a veces está comunicado inclusive, entonces ese es el cuerpo del trígono. ¿Les queda claro? Este es el pilar anterior, por lo tanto ese es el foramen de Monro. Y este es el pilar posterior que va a buscar la amígdala. Ahí está. ¿Lo ven cómo es? Sí. ¿Ah? Esto es anterior, lo estoy viendo desde arriba y esto es posterior. Parte, digamos, del pilar posterior es el que forma el abollonado y parte del franqueado en el hipocampo. ¿Está bien? Cuando ven el hipocampo que tiene el cuerpo abollonado, no sé. Y lo que, o dentado también que se llama, bueno, y esta es la amígdala. Y estos son los mamilares. ¿Les queda claro? Es decir que ahí, foramen de Monro de un lado, foramen de Monro del otro. Una proyección. ¿Les queda claro? Sí. Bien. Este es un corte coronal. Corte coronal, así. Y lo estoy viendo de adelante. ¿Está? Primero ubiquen esto que es el cuerpo calloso. Después vemos a qué nivel estamos. Porque este corte puede ser muy adelante o muy atrás. Para ver eso, tengo que ver que, por ejemplo, acá estoy viendo un cus del hipocampo. Por lo tanto, es un corte bastante anterior. ¿Les queda claro? Bastante anterior. Pero no lo suficientemente anterior como para que esta prolongación frontal de los ventrículos laterales esté un poquito más separadita. ¿Está claro? Entonces lo que veo es cuerpo calloso. ¿Está bien? ¿A qué nivel más o menos? Pico no es. Cuerpo casi rodilla. ¿Está bien? Estoy viendo septum lucidum, que a veces estén así, eso se ve en resonancia, sobre todo no en los preparados, se llaman ventrículo vergae. Suena chistoso, pero se llama así. También es como un ventriculito chiquitito en el medio, septum lucidum, ¿y esto qué es? El cuerpo del trígono. ¿Está claro? Sí. Este es el foramen de Monro. ¿Está bien? Sí. Prolongación frontal del ventrículo lateral, pegado que tiene que estar. La cabeza del caudado. Sí. ¿Está bien? ¿Esto qué es? Tálamo. Este es el tercer ventrículo, las paredes son el tálamo. Allá en el fondo, ¿qué veo? ¿Esto que está acá qué es? La comisura gris intertalámica. ¿Se entiende? Sí. Este es el lenticular, por lo tanto, ¿esto qué es? Cápsula interna. Cápsula interna. ¿Esto qué es? Brazo anterior. Este es un corte oblicuo, por eso confunden, pero esto sí es brazo posterior también. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo, tengo lenticular y tálamo, y el lenticular y el tálamo estaba separado por el brazo posterior de la cápsula interna. ¿Está claro? Esta porción de la cápsula interna se llama sublenticular. Y esta mierda que tengo acá, ahí, es el caudado también para la cola. Estoy cerca de la, puedo decir que casi es la amígdala, ¿se entiende? Sí. ¿Está claro? Porque la amígdala está en relación al uncus del hipocampo. Esto que tengo acá es la prolongación temporal del ventrículo lateral. Prolongación temporal del ventrículo lateral. Y esto que tengo acá son los tubérculos mamilares. ¿Te queda claro? ¿Corté? Bueno. Acá saqueamos un montón de estructuras y les estamos mostrando desde el surco interhemisférico antes de entrar al tercer ventrículo. Yo para entrar al tercer ventrículo tengo que romper acá. ¿Se entiende? ¿Está bien? Estoy un poquito antes. Esto es la cabeza del caudado y el cuerpo del caudado. Eso es tálamo. ¿Lo ven? Tálamo. Ese es el cuerpo del trígono, el pilar anterior y los pilares posteriores del trígono, como van a buscar al uncus del hipocampo. ¿Queda claro? Sí. Bien. Esto es lo mismo con algunas arterias, algunas venitas. Acá estoy dentro del sistema ventricular, prácticamente no del tercer ventrículo, sino del ventrículo lateral. ¿Está bien? No estoy adentro del tercer ventrículo todavía. Tengo que romper acá para meterme en el tercer ventrículo. ¿Queda claro? Esto es ventrículo lateral. Acá lo que tengo es la prolongación frontal del ventrículo lateral y esta es la cabeza del caudado. ¿Entienden? ¿Está bien? Esto que tengo acá